Muy bien, ahora sí. Funciones. Los dos temas, tanto fórmulas como funciones, no pueden ser tan cortos, no pueden ser tan breves, no se pueden explicar en 10 minutos. Pero bueno, ahorita nos enfocamos a nuestra primera necesidad, que es la elaboración de las listas, y después a ver si en otros videos podemos hacer ejemplos diferentes para que no sean demasiado largas. Entonces recuerden que esta serie de videos son todos una continuación exclusivamente de este tipo de proyectos que quedamos que se llamaban así, el diseño de listas escolares en Excel. Bueno, fórmulas, lo que alcancemos a ver sobre fórmulas va a ser pues realmente muy útil. Vamos a tratar de explorar algunas de estas que tengo aquí y si hay algunas otras lo hacemos también. Y después quiero explicar, si es que me alcanza en este video, la diferencia entre una referencia relativa y absoluta. Pero bueno, ya lo veremos un poco más adelante. Ahora, Excel. Me regreso entonces al Excel. Hice unas pequeñas modificaciones al ejercicio con respecto a lo que venía explicando. Ya no voy a dividir estas columnas en bloques. Lo voy a dividir en clases, trabajos de clase, tareas, proyectos y examen. Me puede ayudar mucho más este esquema para explicar las funciones que el anterior. Entonces vamos empezando con las funciones. ¿Qué es una función? Yo creo que eso es lo más importante de explicar en este momento. A ver, voy a recorrer la pantalla hacia acá y vamos a explicar qué es una función. A ver, una función es una instrucción, es una orden que le vamos a dar a Excel. Obviamente Excel tiene que estar preparado tanto para recibirla como para interpretarla. Entonces solamente podemos utilizar estas instrucciones o funciones que ya están programadas, no las podemos inventar. Hay funciones pues muy simples, por ejemplo la función hoy o la función ahora. Voy a probarlas. Primer regla, igual que en las fórmulas, es necesario poner el signo igual. Pero ahorita yo no voy a hacer una operación matemática, voy a darle una instrucción a Excel a través de el nombre de la instrucción. Por ejemplo, hoy. Si yo estoy tecleando bien el nombre de una función, entonces generalmente aparece aquí pues la idea o el resultado que va a devolver la función, lo que yo tengo que esperar de esta función. Me dice ahí, devuelve la fecha actual con formato de fecha. Un poco más adelante voy a explicar por qué es necesario ponerle los paréntesis aun cuando no lleven nada dentro. Doy Enter y entonces lo que obtengo es el resultado de la fecha del día de hoy. Como en casos anteriores, en la barra de fórmulas se indica cuál es el contenido real de la celda y en la celda se muestra el resultado, 4 de abril del 2016. Va de nuevo, pongo el signo igual. Ahora voy a probar con una instrucción o función que se llama ahora. Abro y cierro paréntesis. En estos dos casos se hizo así, no siempre va a ser así. No le coloco nada dentro y doy Enter. En este caso lo que estoy obteniendo es pues la fecha y la hora actual, la 1:03 del día 4 del 2016. Bueno, estos son los primeros intentos de función. Pero por supuesto tenemos funciones no más complejas, más interesantes que podemos aprovechar en la elaboración de las listas. Claro, cuando yo voy a elaborar una lista, pues yo necesito tal vez sí poner las fechas, pero no es todo lo que vamos a hacer. Vamos a sumar, vamos a multiplicar, vamos a dividir, vamos a hacer muchas operaciones. Entonces vamos a probar con algunas de estas. Vamos a poner, por ejemplo, la función sumar. No tiene mucho sentido lo que voy a hacer ahorita, pero voy a poner aquí unas cuantas calificaciones. Bueno, voy a poner pausa y les voy a poner. Bueno, nada más fue para que nos evitáramos el tiempo de captura. Yo tengo aquí el registro de algunas calificaciones. Voy a asumir que hay 3 alumnos que por alguna razón no asistieron o no entregaron. Entonces yo tengo aquí algunas calificaciones. Si yo aquí abajo quisiera sumar, que repito, no tiene mucho sentido lo que voy a hacer ahorita, pero le voy a decir a Excel, a través de esta instrucción que se llama así, por cierto, y aquí hay muchas opciones de suma. Yo solamente voy a utilizar el que dice suma todos los números de un rango, y abro el paréntesis. En este caso no voy a dejar vacío o no puedo dejar vacío el paréntesis, porque entre los paréntesis siempre se deben de indicar los datos con los que tiene que trabajar la función.
En este caso yo le tengo que decir a Excel que sume, pero le tengo que decir cuáles son los datos que quiero que sume, estos en particular. ¿Qué va a pasar con las celdas que no tienen nada? ¿Qué pasa con esta? ¿Qué pasa con esta? Pues simplemente no suma nada, a pesar de que estén vacías. De hecho, yo podría tener vacías todas las celdas y de todas maneras darle la instrucción a Excel de sumar las celdas. Cuando dé Enter, voy a obtener la suma de todas estas cantidades. Y si yo borro alguna, por ejemplo, este 7, lo quito, y entonces se actualiza el resultado. Bueno, pero repito, esto no tiene mucho sentido. En este caso no tiene mucho sentido. Voy a probar entonces con otra función. En lugar de suma, a ver esta, la voy a borrar. Lo voy a hacer todo completo. La voy a borrar y ahora le voy a dar una indicación diferente a Excel. Esto puede tener más sentido en la calificación o en las calificaciones. Yo quiero saber cuál es el promedio de calificación que obtuvieron mis alumnos, los que sí asistieron, los que acudieron, los que estuvieron presentes. Entonces le voy a decir, quiero saber cuál es el promedio de estos números. Nuevamente, la selección del rango hace que aparezcan los nombres de las celdas, la primera y la última. Ya sabe Excel qué es lo que tiene que promediar. Doy Enter y este 9.125 es el promedio de las calificaciones existentes. En este caso, no está contando los espacios vacíos como un 0. Si esta celda que es de 12 tuviera un 0, así, entonces ese 0 sí se incluye en el promedio que se está calculando. Si está la celda vacía, no se incluye. Bueno, entonces esta es la función promedio. Bueno, bastante útil, muy muy útil. Esta seguramente la vamos a tener que utilizar mucho. Entonces, bueno, yo con esto puedo calcular el promedio de los alumnos que acudieron, los que no acudieron. Pues bueno, no tengo calificación, no estoy haciendo un promedio tampoco por alumno, todavía no estoy trabajando con esto. Estoy trabajando en todo caso con el promedio de la calificación de mis alumnos. Para mí esto puede ser importante. Bueno, suprimir. Otra función que puede ser útil, las funciones de conteo. Voy a hacer una prueba, ¿dónde? Aquí. Voy a hacer una prueba aquí. Voy a poner el signo igual porque voy a introducir una función. Le voy a poner la función contar, que según la indicación que me da Excel, cuenta el número de celdas de un rango, ahorita lo voy a indicar, que contienen números. A ver, voy a poner paréntesis y le voy a decir que quiero que cuente estos números. Voy a dar Enter. Este resultado 8 debe ser el correspondiente al conteo de números que hay aquí. 2, 4, 5 y 3, 8. Este también es bastante útil cuando yo quiero saber cuántos de mis alumnos entregaron el trabajo, que a lo mejor puedo calcular un porcentaje, qué porcentaje de los alumnos cumplieron con la entrega de los trabajos. Este número 8 no es un promedio, no es una suma, es el conteo de los alumnos que tuvieron una calificación. Esta función contar es especial para el conteo de cantidades. Si yo quiero contar cuántos alumnos tengo, no voy a utilizar la función contar. Repito, contar lo que hace es contar números. Entonces, si yo le pido que cuente, a ver, voy a seleccionar, aquí está, que cuente cuántos de mis alumnos están en esta lista, me va a dar un 0 porque contar cuenta números. Si yo quiero que cuente celdas que contienen algún tipo de símbolo, entonces la función no se llama contar, se llama contar a. Ahí va la explicación. Contar a cuenta el número de celdas no vacías de un rango. No importa si son números o letras o símbolos, pero aquí va a contar cuántas de estas no están vacías. Enter y entonces tengo 12, cosa que yo ya había contado aquí. Vamos a suponer que algún alumno, por ejemplo, no sé, Carla López, se dio de baja y entonces mi lista tiene este hueco, pero de todas maneras, aunque mi numeración original llegaba al 12, la función contar a me está aclarando que son 11 alumnos.
Entonces yo puedo aquí comparar la entrega de los trabajos de la clase 1 contra la cantidad de alumnos que tengo realmente, no los que dice la lista. Entonces 8 de mis 11 alumnos cumplieron con el trabajo. Originalmente tenía yo otra alumna, pero ella ya no está, tal vez se dio de baja. Entonces la función de contar y contar a, seguramente les van a ser muy útiles también. Contar, que cuenta números, contar a, que cuenta las celdas no vacías. Bueno, entonces suma, promedio, contará, contar, pues son algunas de las funciones que podemos utilizar. Y empecé con las funciones de hoy, ahora, aquí están, voy a acabar la lista, suma, promedio, contar a, que esas fueron las que ejemplifiqué ahorita. Hay muchas funciones, hay más de 350 funciones, obviamente no las voy a ver en un video tan cortito. Ahorita le voy a dejar aquí a este video, porque en el siguiente video voy a tratar de explicar cómo calcular promedios en donde la ponderación de cada uno de estos aspectos a evaluar es diferente. Es decir, yo no voy a poner aquí la función promedio de estas 5 calificaciones porque el examen tiene un valor mucho más alto que la única tarea que dejé. A lo mejor la tarea vale 5%, el examen vale 40%. Entonces aquí yo no puedo decidir utilizar la función promedio. No se puede utilizar así. Entonces en el siguiente video voy a hacer una combinación de fórmulas y tal vez de funciones en donde se van a calcular promedios por medio de diferentes ponderaciones. Bueno, por lo pronto le voy a dejar aquí. Repito, no es suficiente el tema de funciones, así como lo vimos en esta pequeña clasecita. La sugerencia es que consulten o que busquen otros videos en donde se explique mucho más sobre este tema que es sumamente interesante. Bueno, muchas gracias.